acá vamos a presentar a Alcalá, mi gente, con estos dos historiadores que nos van a contar todo sobre este municipio hermoso que tenemos acá. Comenzamos. Harold Wilson Ortiz, hincapié, en estos momentos hago parte del personal querido de la alcaldía municipal y soy el coordinador de turismo del municipio. Por ende, a ver, un poquito de historia mía. Exconcejal del municipio, excandidato a la alcaldía, líder cívico, líder social, trabajando mucho con la comunidad alcalaína, y aquí estamos. Y junto a mí esta hermosa dama, Marta. Ay, gracias por las flores. Marta. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Marta Sepúlveda, soy gestora cultural hace ya más de 16 años. Soy de aquí de Alcalá, sino que yo regresé a Alcalá hace 4 años. Ya he tenido más un trabajo por fuera en la ciudad de Cali, desde todo el entorno cultural. Amo mi pueblo porque es un pueblo muy lleno de historia. Hago parte de la generación de que en el colegio aún le enseñan a uno la historia del sitio de donde viene. Hoy actualmente soy vigía del patrimonio. ¿Qué más soy? Gestora cultural. Cabeza de familia. Sí, y estoy haciendo un trabajo pues en tratar de cambiar la mirada hacia Alcalá y que conozcan y se enamoren de la historia de este pueblo, que es de los más viejos, de los pueblos más viejos de todo lo del eje cafetero. Marta, ¿cuántos años más o menos tenemos aquí en historia? No, pues es que en historia, empezando que nosotros somos territorio Quimbaya, ¿ya? Entonces, de ahí pues que es una extensa historia. Si nos vamos a lo que es desde la parte de fundación del territorio, estamos hablando de 1791. Ahí con el criollo hijo de españoles, Sebastián Marisancena. Sebastián Sancena, Mari, eso es una otra connotación que le hicieron. Ajá. Y bueno, a ver, empecemos. Alcalá se creó fue porque había una necesidad enorme de unir el norte y el sur del territorio. Ibagué lo quería hacer desde el año 1536, que era abrir todo este camino, ¿ya? Pero este camino era bosques y bosques y bosques de guadua. Por eso a Alcalá le dicen la cuna de la guadua, porque estos son bosques y bosques de guadua. Y el camino era muy fangoso, era muy complicado. Sin embargo, lo cruzaban los indios, pero era muy peligroso. Sebastián es un comerciante de mercancías traídas del reino, pero también comerciaba con esclavos. Y él tenía negocios desde Perú, Ecuador, y iba hasta Cartagena. Entonces la idea era hacer el recorrido más corto. Él sí logró el sueño, lo logró en el año 1700, desde 1779 a 1791. En 1779 crearon acá la primera fonda para estas personas intrépidas que se atrevían a pasar por este territorio. Y esa fonda, que era donde pernotaban y le daban de alimento a las bestias, se llamó la Furatena. Ese es el primer nombre del territorio, Furatena. Ya en 1791, después de que a Sebastián de Marisancena le dieron el anillo de juez poblador en la ciudad de Cádiz, en España, entonces él ya pudo venir a poblar. Todas estas tierras eran de la familia de él, ¿ya? Esto llegaba hasta Salento, todo esto era de la familia de los padres de Sebastián, ¿ya? Y entonces él quería unir, en un espacio para unir el sur y el norte del territorio, y pues de esa manera él quería convertir esto en un peaje. ¿Ya? Marta, cuando hablamos de territorio, hablamos de Colombia como tal. Sí, claro. Okay. El cuento es que él logra traerse a 25 familias y 8 señores con el título del don. En ese tiempo compraban el título del don, ¿ya? ¿El título del don? ¿Cómo Sí, así? o sea, para usted ser don tenía que comprar el título, ¿ya?
Entonces los trajo acá en la plaza, ahí donde mismo está, donde ahí. Pero para eso él construyó una iglesia. En ese tiempo era pues de techo pajizo, estructura de guadua, porque esas eran las construcciones de esta zona, precisamente por una herencia ancestral de los quimbayas y porque ese era el recurso abundante en este territorio. Se trajo a estas familias y les dio terreno, les dio semilla, les dio herramientas, les dio una vaca, un toro, y les dijo, esta es su tierra, ahí está la iglesia. Solamente se comprometen a dar de tributo 5 patacones. Patacones era la moneda acuñada de la época, ¿ya? Y él se comprometía a dar anualmente 25 patacones para el mantenimiento de la iglesia. Él dotó la iglesia de todos los objetos religiosos pues para celebrar una misa. Solicitó un padre en la ciudad de Popayán. Bueno, esto era un terreno muy complicado. En ese tiempo el transporte era a lomo de mula, buey y a la espalda del indio, en silleta. ¿Cómo es esa parte de la espalda del indio? O sea, el indio, como se conocía toda esta zona, y pues para él era mucho más fácil ubicar dónde estaban o sea, dónde ponerse mejor, ubicarse mejor en estabilidad. Él llevaba una silla atrás, la silla era en guadua, y atrás se sentaba el pasajero. Como los famosos silleteros. Eso. Y entonces atravesaban las cordilleras, los bordes de los acantilados, pues de los precipicios, y eso era. Hay una anécdota, por acá pasó la expedición botánica, ¿ya? Y ellos hablan en el diario de la expedición cuando pasaron. Otra cosa, el territorio fue llamado Sebastián de la Balsa a honor de su fundador, pero como era tan largo, se fue agregando y quedó La Balsa, ¿ya? Sebastián de la Balsa. O sea que tenemos dos nombres, primero la Foratena. Foratena, luego San Sebastián de la Balsa y posterior Alcalá. ¿De dónde salió Alcalá? Ni me pregunte porque no sabemos aún. No sé de dónde salió Alcalá. No, se supone que porque... ¿Un apellido? Un apellido español. No, pero pues es que eso no está escrito. Documentado. No está documentado, entonces eso no se sabe. Porque dicen que hay muchos Alcalá o algo así. Sí, hay muchos municipios con este nombre Alcalá, pero pues no sabemos si es por Alcalá de Henares o porque... Pero no, el tema de Alcalá no sabemos. Lo que me vuelvo otra vez a la anécdota pues de la expedición botánica. Esto fue el cruce de mucha historia. Pasó la expedición, pasó Simón Bolívar cuando ya era presidente pues, de la República, en el mismo año que él murió. Antes de eso pasaron todos los que tuvieron que ver con la campaña libertadora, camino a Popayán. Es camino de colonos. Esto tuvo una segunda colonización que fue como a principios de 1800. ¿Por qué? Porque la Gran Antioquia dio el permiso de ir a colonizar, ¿ya? Entonces vinieron a colonizar aquí al sur del país. Y aquí hay algo que es que cuando murió Sebastián, que murió en 1823, pues él dejó descendencia, pero luego estas tierras quedaron libres. Entonces acá venían muchos a colonizar. Están así que este camino, que es la calle Quinta, que es llamado Camino Real, Camino del Quindío. Camino del Quindío tiene una historia hermosa que viene lógicamente desde Cartago y va hasta Ibagué, que también hacía todo ese tema de unir los territorios. Y esto es lo que unía, toda esta calle Quinta. Esta calle Quinta, y por ahí pasaban todos los que eran los arrieros, todos los que iban para... O sea, todo esto era el paso del comercio. Exactamente, esto era, digamos, lo que él pensaba, hacerlo un peaje, ¿ya? Si nos venimos a la época actual, pues esto es un pueblo conector de Risaralda, Quindío
y Valle somos el corazón del eje cafetero. ¿Ya? Estamos en la mitad. Sí, estamos muy bien conectados. Estamos muy bien conectados porque mira, a 30 minutos o menos está Cartago. A 45 minutos está Pereira. A lo mismo está Armenia. Tenemos 2 aeropuertos. Armenia y Pereira. Y Cartago. Ay, Cartago, Santa Ana. ¿Ya? Estamos súper conectados. Estamos en pleno. Un punto muy estratégico. Exactamente. ¿En qué año vamos? Bueno, entonces llegamos pues en la parte de todo lo que fue la parte de la historia, que pasó la expedición botánica, pasó Simón Bolívar, Alcalá se demoró, Sebastián de la Balsa se demoró casi 200 años para que lo elevaran a categoría de municipio, pero eso pasó después de que Cartago, Buga y Cali se unieron para conformar Valle del Cauca. Antes este territorio se hizo parte de toda la parte pues del viejo Caldas, ¿ya? Aquí nos elevaron a municipio en 1919, ¿ya? Por la ordenanza, número 12. Y esto fue el 31 de marzo de 1919. Pero aquí hay algo que es muy importante, y es que Alcalá, nos identificamos, nos entrelazamos entre los alcalainos por un ícono, que es el que está en el parque. El árbol del Samán. El árbol del Samán. Bueno, Cuéntame esa parte de esa historia del árbol. Bueno, el árbol del Samán tiene una historia muy bonita. Este fue sembrado por Roxana Gutiérrez. En ese tiempo ella tenía 14 años, ¿ya? Fue comisionada por la escuelita, ¿ya? Que se llamaba Policarpa, de hacer una ofrenda, ¿ya? Para conmemorar el centenario del fusilamiento de nuestra heroína Policarpa Salabarrieta, ¿ya? Ella quedó con esa, pero pues no sabía. Pero resulta que Roxana, el papá, visitaba mucho a un hijo en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. Si ustedes saben, el municipio de Agua de Dios era donde llegaban las personas que tenían lepra y prácticamente los aislaban allá. Y eran muy pocas las familias que visitaban a las personas que estaban allí. Era como un exilio. Exactamente. Pero entonces el papá de Roxana sí visitaba a su hijo. En una de esas idas, él le entregó el arbolito. Por eso es que se van a encontrar en la placa donde dice, fue traído de Agua de Dios, Cundinamarca, ¿ya? Entonces le entregó el arbolito y el papá se lo trajo al lomo de mula por toda la cordillera central, se lo trajo hasta acá. Y coincidió de que Roxana tenía que hacer una ofrenda, entonces vieron que esa era una ofrenda adecuada y escogió el sitio, que era el sitio de encuentro de los lugareños, que era al frente de la iglesia. Como tenemos toda una estructura española, que es donde en el centro está la iglesia, está como digamos pues la alcaldía y todos los servicios, pues entonces esta tiene esa conformación. Entonces ella lo sembró allí, sin pensar que ella iba a llegar a ser un icono muy importante para Alcalá, ¿ya? El árbol cumplió ahorita el 14 de noviembre 108 años. El árbol es más viejo que el municipio de Alcalá, porque el municipio cumple 107 años, ahorita en marzo. ¿Ya? Exactamente. Ha sido testigo de la historia de Alcalá, por ahí ha pasado muchas, por ejemplo, cuando llegó la energía eléctrica, ya, lo primero que iluminó fue el árbol. ¿Ya? O sea, que eso es lo duro. Anteriormente todo eso era sin luz. Sí, y esto era, y otra cosa, es que volvemos a lo mismo por la misma cultura y por la misma, por el camino, por este camino que unía estos territorios. Usted encontraba que eran casas, lotes, pero en cada lado habían pesebreras. Entonces ahí llegaba la gente pues a la herradura, a alimentar los caballos, porque esto era todo camino de Sí, esto era como herradura. tips, pues, Exactamente. Como Entonces,
te abastecías. Sí, de por sí, mira, como dice usted, para esa época, como no había luz ni nada, había que llegar obligado antes de que fuera la luz. Exacto. Y fuera de eso, este camino ha sido muy fangoso, entonces, porque es compuesto por cenizas del volcán, ¿ya? ¿Cuál volcán? Volcán Del Nevado del Ruiz. del Nevado Del Nevado del del Ruiz. Ruiz. Acá nosotros prácticamente estamos en marco del Parque de los Nevados. Allí está el del Tolima y allá está el del Ruiz. ¿Ya? Entonces... Bueno, pero venga, más allá de la historia del árbol del samán, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué Rosana trae, qué historia hay más atrás de ese árbol que llega a nuestro municipio? Ay, pues... El tema de Policarpa, Sí, fue del centenario, pero miren, ahí hay algo que de pronto la gente no, internamente lo saben, pero como que no lo han visualizado, sí, asimilado. Y es por eso que yo peleo tanto por el árbol, que valga la cuña. ¿Cuál es el cuento? Cuando Rosana hace ese acto de siembra, lo que sembró ahí, ¿sabe qué fue? El corazón de Alcalá. ¿Por qué lo sembró? Porque así sea que yo no me conozca con ningún alcalaíno, o sea, que no me conozca con otro alcalaíno, el que está en el exterior, ve el árbol, Alcalá. ¿Qué nos identifica? Alcalá. Entonces, ¿qué pasa? El árbol entrelaza todo ese amor por este territorio, nos entrelaza como alcalaínos, y fuera de que él ha sido testigo no más de la historia más oscura de este territorio y del país, que fue la guerra política entre liberales y conservadores. Y algo también que yo noté, por ejemplo, digamos, cuando uno llega como turista a Alcalá, lo primero que ve es esa majestuosidad de árbol. O sea, uno llega y mira, no mira nada más, uno solo ve ese árbol y uno dice como que, ay, claro, es algo diferente. Mismo que está el árbol en un tal, Sí, es como algo totalmente diferente. Y además es el árbol que las mismas ramas que abarcan todo el marco de la plaza, es el mismo símbolo de cómo ha sido sombra de muchas generaciones. Es como la protección, exactamente. Como esa protección, como no estar debajo de ese arbolito. Pero ese es... Pregunta, Ajá. o sea, que ese tipo de árbol no lo hay por acá puesto. Sí los hay. Lo que pasa es que cuál es la connotación de este árbol, es lo que en sí representa. Aquí sí encontramos varios samanes, pero el hecho de que fue traído, lo que representó en el momento para Rosana el de hacer la ofrenda, lo que se ha convertido para los alcalaínos, en el hecho de que para mí es el corazón de Alcalá. No fue un árbol común, no, fue algo simbólico. Exactamente, es lo que representa el árbol como tal. Alcalá tiene mucha historia, por ejemplo, y valga la cuña. Acá tenemos este territorio, esta calle ancestral que nos conecta con Finlandia, ¿ya? A principios del siglo pasado. Perdón, hablamos de la calle Quinta. Eso, la calle Conecta Quinta. con todo el Quindío, parte del valle y Quindío, o sea, y es camino del Quindío, históricamente es camino del Quindío. Y comunica pues en este momento con la vereda de Cuchilla, Trincheras, Caña, Cuchilla, y ahí sigue Finlandia. Pavas y Finlandia. Ahí, antes de que llegara el ferrocarril, resulta que como esto era territorio quimbaya, y esto fue terreno de guaquería impresionante, tanto es así que en Finlandia fue que encontraron el tesoro quimbaya, que en este momento está en España, y que es el que ha sido reclamado, ¿no? Toda esta zona que donde habitaron ellos, hay una parte que por los años, pues eso era un cementerio indígena, y la gente se quejaba mucho que cada que pasaba por ahí, pues era parte rural, los asustaban, ¿ya? Entonces, a principios del siglo pasado, en 1920, que tanto Sebastián pidió un cura, nunca se lo mandaron, él murió y nunca le mandaron el cura. Llegó a mandar la arquidiócesis de Cali en 1920, un año después de que este territorio fue elevado a municipio, categoría de municipio. Entonces a ese primer padre fue que le tocó celebrar la misa ya para apaciguar ese cementerio, y colocaron una
Ese sector virgen. hoy es denominado como el sector del progreso. ¿cierto? El sector de progreso, eso está antes esa virgen está ahí desde antes del ferrocarril. Y allí tenemos ya, se ubicó una virgen, entonces la Ajá. cual se denominó la Virgen del Progreso con más de 100 años. Sí, Ya en la tiene parte un ser- paranormal esto no tuvo a volver problemas. No, eso, No, o sea, ya ya se apaciguó, pues también está ahí la parte católica, pues la fe, entonces ya el padre hizo colocar esa virgen allí, entonces todo el territorio se apaciguó, entonces ya no hubo ningún problema, porque antes asustaban, porque era un cementerio indígena, porque es que esto todo era zona de huaquería, ¿ya? Súper. Está muy interesante la Qué historia. rico, Alcalá. qué rico Alcalá. La verdad está deliciosa, muchas gracias. Bueno, por y contarnos qué esto. más le puedo decir, ahorita si hablamos del paisaje cultural cafetero, es porque nosotros vivimos en un paraíso. Vivimos en un paraíso porque hay unos paisajes hermosos y se le dieron la declaratoria, fue los paisajes que se pueden ver a nivel de la Cuchilla, pero también es por esa cultura campesina, ¿ya? Alcalá es esencia, ha sido esencia de café. Llegó la década de los 80 y fue cuando hubo lo de la roya, que fue allá a nivel país. Entonces ya la bonanza cafetera empezó a bajar. Cuando hubo la bonanza cafetera que empezó a llegar, ahí es cuando empieza a llegar mucha gente de otro lado, ¿ya? Porque aquí había demasiado café. Entonces venían recolectores, venían pues personas que querían pues mirar, pues tener una finca cafetera. Y con esa bonanza cafetera, entonces ya lo que fue la arquitectura empezó a cambiar. La parte Por de lo que Alcalá. ya había más dinero. Porque había dinero, entonces había más. empezaron a tumbar las casas de bareque, Ajá. la estructura de guadua. Aquí en el parque donde la alcaldía era todo, En bareque. sí, y los balcones en madera, y era una arquitectura totalmente colonial. Pues los alcaldes vieron la oportunidad de cómo cambiar la estructura ya algo más moderno. Después de los 80 comenzó ese cambio. Sí, O sea, que después de los las que uno ve en 80. Las fotos son del 80 para arriba. Anteriormente todos eran guaguas. ¿Cuál? Sí, la gran mayoría de casas. Sí, eso, todos esos caserones. Y hay algo muy importante que la influencia española es que aquí las casas eran, las puertas eran altísimas, de doble nave, en madera. Habían unas ventanas pequeñas que era como el del chisme para ver quién era. Y cuando eran los balcones eran las mismas puertas, pero acá el balcón era como de quicio, o sea, de acá en el quicio, no era hacia afuera, ¿ya? Sino que era... Eso en Barranquilla, que son muy grandes las puertas. No sé si es que antes entraban en caballo y todo. Sí, sí, habían Las casas que me tenían la contaron, era pesebrera así, ¿no? adentro, sí. Pero ¿por qué tan grandes esas puertas? No, que es que porque anteriormente entran con caballo y todo. Así es. Sí, es así. Igual de Alcalá también. Sí. Y aquí la mayoría de casas antiguas tenían su gran patio, o sea, usted entraba a la casa y Sí, entraba y alrededor. los corredores, las las habitaciones, chambranas. las cocinas, área social, y en el centro había un patio enorme. Enorme, un zaguán Todas grande. estas casas, digamos que algunos ya se han perdido demasiado. Sí, Hoy se conservan todavía desafortunadamente, dos o tres sí. casas. Una de las casas que se conserva, que tiene como más de 100 años, es la de Pinzacuá, que se conserva, la de la sí, hacienda otra Pinzacuá. más. Y hay una que otra casa que sigue, por ejemplo, allí la que era antes de los castillos, se conserva con el patio central y Sí, varias el casitas. zaguán. A mí me explicaron algo de que, digamos, acá están cuidando mucho las tribus indígenas que todavía quedan y que incluso el gobierno creo que les dio como unas casas, Las tierras, tierra. pues con el Fondo Nacional de Tierras, sí, aquí llegaron algunas comunidades, precisamente desde la parte de la bonanza cafetera. Entonces llegaron acá de Río Sucio, Caldas. Tenemos 4 ¿Ya? culturas. 4 culturas Sí. indígenas. 4. Tenemos la Irra, Nasa, Yaconas y Emberas. En La veras. idea es como cuidar esas culturas al máximo. Sí, se les ha colaborado mucho. O sea, a nivel departamental, nacional, se les ha ayudado mucho. A nivel local también. Hemos tenido un alcalde muy influyente que apoya a sus comunidades. Entonces, pienso que están respaldados hasta el momento. O sea que según la foto que allá quedó como un reinado y eso.
A ver. Sí, son como las indias. Ah, no, lo que pasa es que aquí hay unas fiestas que llaman las fiestas del retorno al samán. Entonces, en las fiestas del retorno al samán eso es patrimonio inmaterial, se crearon para que estos alcalainos que estaban por fuera retornaran al pueblo, pues alrededor de lo que nos identifica el samán. Entonces, las fiestas que se hacían en esa época era con una intención de contribuir para alguna institución. Por ejemplo, hay unas fiestas muy famosas, precisamente en la década de los 80, que llamaban la de las tapas y las colombinas. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Entonces, digamos, se reunían en las comunidades, me parecía muy chévere, era porque había realmente un trabajo comunitario, porque decía, bueno, vamos a ayudar al hospital, ¿ya? Entonces, vamos a escoger nuestra reina, y hacían un comité y empezaban a recaudar dinero, entonces ganaban las que más dinero recaudaban. Las que más apoyaran. Eso, no era la más bonita, no, sino las que había más trabajo, o sea, comunitario. Hay que retomar eso, hay que retomar eso. Martica, ahorita nos acabamos de ganar, ya nos ganamos los premios. El primero fue Paisaje Cultural Cafetero de Colombia en 1900. Esos son declaratorias. Declaratoria. Porque reunimos, o sea, las condiciones precisamente de la conservación de la cultura campesina, ¿ya? Que hay que conservarlo y que de pronto todavía que se ha perdido en alguna manera, esa cultura sí. Entonces, la cultura campesina es precisamente la manera de hablar, tiene que ver la gastronomía, tiene que ver también esa economía circular que había en la cultura campesina. No sé si ustedes, por ejemplo, yo me acuerdo, no, y es que todavía se ve, que no desperdiciaban nada. Si había alguna prenda que ya usted no usaba, entonces cogían y hacían los cuadritos y hacían las colchas y los tapetes, sí, claro, y todo el cuento. Eso es economía circular. Todo lo que hacían alrededor de las huertas, lo mismo que había dentro del proceso del café, pero de eso sí nos puede hablar mucho Gabriel. Que del paisaje cultural cafetero. Y ahorita esta nueva declaratoria que tenemos. Bueno, la declaratoria obedece a una ordenanza 517 del 2019. Esta ordenanza habla sobre lo que es la protección de las aves y sus ecosistemas. Entonces, esto es con una organización internacional donde, si ustedes saben, Cali es una de las ciudades que más especies de aves tiene, ¿ya? Y es muy reconocida pues mundialmente. Entonces, para el nivel del Valle del Cauca empezaron como un territorio pues que tiene parte andina y tiene Pacífico, entonces empezaron a mirar qué municipios reunían los requisitos para ser declarado como municipio de aves. Entonces acabamos de recibir la declaratoria y pues es un compromiso muy grande porque hay que seguir ostentando esa declaratoria y tenemos que hacer una serie de actividades que tienen que ver con la protección de las aves y los ecosistemas. Aquí en este momento, o sea, hace como en el 2003, de acuerdo a un estudio con una organización de Cali, Calidris, se identificaron alrededor de más de 100 especies de aves. En unos trazados que hemos venido haciendo desde el 2021, se han identificado 86 especies y estamos en este momento con el Club de Observadores de Aves, Alcalaves, estamos en ese proceso de empezar a hacer inventarios, compartir listas y poder sacar en un inventario actualizado de las especies de aves. Hola Martica, dentro de los temas que tenemos por allá para finalizar, las bondades hoy de Alcalá, de lo que tenemos tan rico, tan sabroso en gastronomía, en cafés especiales, en cultura. Ya nos contaste cultura de nuestro municipio. ¿Qué más tenemos en este momento? Pues todo tiene que ver ahí con la cultura. A ver, a nivel de, pues a ver, Alcalá es un sitio, vuelvo y te digo, un conector de 3 departamentos. Tiene dos climas, ¿ya? Tenemos aquí estamos alrededor de 1.280 metros, pero podemos llegar a los 1.500 metros y por esos pisos térmicos, pues aquí se da un café de muy buena calidad.
tenemos alrededor de más de 8 caficultores de café de origen, ¿ya? Cafés especiales. Que viene el trabajo desde la semilla hasta la taza y el café es comercializado por ellos. Aquí en Café Rincón Santo pueden saborear un buen café Delicioso. de origen, ¿ya? Sí, es una degustación y delicioso. Café de origen, tenemos también unas asociaciones agropecuarias donde se está impulsando mucho y se está fortaleciendo el cacao, ¿ya? Tenemos también los cítricos, somos tierra de cítricos también. O sea, Alcalá ha sido un municipio que se ha destacado por la parte agropecuaria, por eso es que decimos que nuestro turismo tiene que ser más agroturismo, ¿ya? Porque aquí se brindan experiencias desde el tour cafetero, desde el tour del cacao, en este momento está saliendo el tour de la vainilla. Aquí hay mujeres vainilla. ¿Qué son mujeres vainillas? Son las que tienen en sus predios cultivo de la orquídea esta de vainilla, ¿ya? Y pues es un recurso que es muy bien pago. Tenemos ese tour de la vainilla también ahí en Maraveles. Tenemos también a nivel de turismo, vea esa belleza, turismo naturaleza. Pues estamos con las cascadas, hay 3 cascadas que eso hacía parte como de lo que dicen unos templos a nivel de los Quimbayas. Tenemos también senderismo, hay también turismo de aventura, pero aquí hay algo muy importante que es lo que nosotros estamos impulsando, es que haya un turismo comunitario, donde el turismo sea ejercido por los mismos alcalainos, ¿ya? Y donde aquí se fortalezca precisamente esos emprendimientos a nivel de la gastronomía, a nivel de la hotelería, a nivel de los artesanos. Aquí las artesanías tienen una historia muy bonita también, porque aquí la artesanía parte de lo que es parte de lo que es nuestra herencia ancestral de los Quimbayas, que es el trabajo de la guadua, ¿ya? El trabajo de la guadua. Y parte también de un personaje, es que Alcalá tenía unos personajes que han influido mucho, entre esos el sacerdote Lorenzo Ángel Maya. Él llegó aquí en 1943. Y en 1945 le trajo la comunidad vicentina. Ellas fueron las que se encargaron de la parte educativa aquí en Alcalá, pero también trajeron esa parte artesanal, que fue lo que era el crochet, el macramé, el trabajo de las fibras vegetales, ¿ya? Entonces, exactamente, y entonces, como en ese tiempo las mujeres no estudiaban, sino que se preparaban para ser amas de casa. Entonces aquí tenemos al Colegio San José, fue un internado, donde ahí se preparaban las señoritas pues para ser buenas esposas. Aquí en la esquina se tuvo un internado, un orfanato. Sí, el Colegio San José existe, claro, es patrimonio, pero pues ya no es... Ya no entrenan a las mujeres para abrir esa institución. Aquí en la esquina hubo un orfanato, ahí estudié yo kinder, que era el sitio de vivienda de las vicentinas. Entonces, todo lo que este personaje, por Lorenzo Ángel Maya, pues se creó el primer puesto de socorro, que era de primeros auxilios, que es el hospital, ya que hoy en día es la Casa de la Cultura del Hospital, ya hay un hospital nuevo. En ese tiempo pues se construyó el templo, este templo por el mismo terreno quebradizo de Alcalá, ha tenido varias versiones de templo, porque por varios temblores, terremotos, se ha caído la torre, ¿ya? La última fue la del eje cafetero, que eso fue en 1999, creo que fue. O sea que la torre de la iglesia la han reconstruido varias veces. Sí, claro. Sí, como 3 o 4 veces. Sí. No, porque uno acaba de saber, uno que te va a pedir. Por lo general, uno cuando esas construcciones, uno sí dice, esa gente era muy especial para esa época, con tantos años no cae, ¿sí, no? Sí, cierto. No, esta se la han reconstruido ya
sí, 4 veces. La primera, acuérdese que era de techo pajizo. Donde estamos es un terreno. Sí, porque es que mira, aquí lo puedes ver, aquí estamos supuestamente en un primer piso, pero de aquí para abajo son 4 pisos, mire. ¿Ah? Y muchas casas de acá usted las ve en un primer piso, pero tiene sótano y tiene, o sea, tienen varios pisos de ahí porque Alcalá es un corredor y viene así. ¿Ya? Es que estamos en la falda de la montaña iluminada de Finlandia. Falda de la montaña iluminada de Finlandia. Nosotros estamos en la falda, ya queda Finlandia, estamos así en la faldita de la colina iluminada de Finlandia, pues. Como en el pasito, pues. Entonces, por eso es, o sea, y es que aquí también este territorio ha sacudido muchos terremotos. Lo que es la vida es un terreno que, a pesar de que anteriormente era algo tan difícil, como tan fangoso, resultó que es una tierra muy fértil. Precisamente por las cenizas volcánicas y todo, ha sido una tierra muy fértil. Y como tiene, digamos, diferentes tipos de temperaturas. Exactamente. ¿Ya? Exacto. Entonces tenemos un clima sabroso. ¿Para qué? Porque aquí en estos días hubo una neblina especial. Bueno, venga, en hotelería tenemos más de 90 hoteles ya registrados con diferentes experiencias, gastronomía. Usted consigue aquí hoteles desde 50.000 pesos hasta 1.200.000 noche. Es el municipio con más oferta hotelera que hay a nivel rural y lógicamente aquí en Alcalá, sí hay hostales y todo, pero a nivel rural encontrás de todo. Una gran oferta. Por eso nuestra vocación, que ha sido agrícola, pues ha ido cambiando, o sea, ya pues la parte turística es un renglón muy importante, pero todavía hay que conservar esa declaratoria de paisaje cultural cafetero. Entonces encontramos todavía fincas cafeteras, ¿ya? Y encontramos también que tienen cacao, o sea, tienen un cultivo combinado. Mucha diversidad de cultivo. Exactamente, entonces... se trata, lo que hacemos es eso, como reconstruir la historia y que la gente mantenga esa historia viva, porque hay gente que realmente hoy nace y no conoce ni los pueblos, ni la historia, son gente que totalmente. Están ahí simplemente... Toda la parte cultural. No, Alcalá es muy rico en su historia, desde la parte precolombina, desde los Quimbaya, desde la misma fundación del territorio, desde la segunda colonización con los arrieros que llegaban de Antioquia, desde... No, es que tiene mucha historia. Supongamos esto es como reconquistado por los españoles ¿cómo llegan aquí? No es, o sea, lo que pasa es que, a ver, Cartago fue una ciudad, fue un municipio principal, pues sí, es de los más antiguos, y allí pues estaba la influencia española. Es más, está la casa del virrey, que fue construida para que llegara el virrey, pero nunca llegó. Esa era de la familia Sancena, o sea, de los padres de Sebastián de Marisancena, ¿ya? Entonces, esa influencia viene precisamente desde esa misma fundación del territorio. Y fuera de eso, de que esto era un corredor, ¿ya? Donde pasaban los que eran de la campaña libertadora, pero también de los que estaban por el virreinato, porque era un paso de comerciantes, entre esos Sebastián, que comercializaban con esclavos que llevaban a Cartagena, y fuera de eso con mercancías que traía del reino, ¿ya? Hay un documento histórico que es de la fundación del territorio, que es del día en que Sebastián le entregó pues los terrenos a estas 25 familias y a los que tenían el título de don, ¿ya? Que fue hecho lógicamente por un escribiente, porque se nota por la escritura y porque tenía ciertas abreviaturas que eran de la época, ¿ya? Donde habla pues de la influencia pues que tenía, y está con el sello del virreinato. Ya, en esa época era muy difícil los que escribían, los que leían. Sí, exactamente, habían especializados pues que eran los escribientes que hacían, por eso el título de don lo compraban. ¿Hablaban español? Sí, claro. Bueno, vamos a dar una invitación a la gente a que vengan acá a este hermoso pueblo y digamos a que vengan a disfrutar de todo este tipo de experiencias para que conozcan más Alcalá. Bueno, Alcalá
dicen que es la joya escondida del Valle del Cauca. Es joya escondida porque es un sitio donde no vas a encontrar la cantidad de gente como puedes encontrar en otros pueblos que llegas y no tenés pues cómo entrar o algo. No, aquí sí siempre va a haber lugar para que la gente llegue. Somos gente amable, trabajadora, seguimos con lo cotidiano de un pueblo particular, que es difícil encontrarlo hoy en día. Somos de acá alcalaínos, todavía no tenemos el turismo invasivo que viene gente de otro lado a poner una cultura falsa, todavía tenemos nuestra cultura. Pueden disfrutar aquí el mejor café, van a aprender a tomar café. Tenemos una gastronomía muy influenciada, lógicamente, porque hemos sido receptores de colonos y todo. Tenemos gastronomía paisa, pero gastronomía bayuna, y también tenemos algunos toques de la gastronomía caucana, ¿ya? Precisamente por esa influencia, pero tenemos unos buenos productos como es el fiambre, como es el chorizo, como es la sopa de torrejas, ¿ya? ¿Sopa de qué? De torrejas, que era de las abuelas. ¿Y qué viene siendo torrejas? La de torrejas es la que le hacían, que le revolvían el huevo y le echaban a la sopa de plátano y le echaban el platanito frito y todo eso, la sopita de la abuela, ¿ya? Aquí van a encontrar también dulces típicos como es, digamos, el de la papayuela, el dulce del café también que se está haciendo con la cascarilla de café. Bueno, van a encontrar muchas cosas. Bueno, pues. Pero también tenemos la parte de productos lácteos, porque tenemos muchas Sí, fincadas, variedad. aptos lecheros. Bueno, entonces invitemos a toda la comunidad que quiera visitar Alcalá. Vamos a Alcalá a pueblear a pata. Puebleando a pata, ¿qué es? Ven a caminar por las calles de nuestro municipio, a visitar los diferentes centros que tenemos allí en gastronomía, en dulcería tradicional. Si te vas en el parque principal, ¿qué vas a comer allí? Vas a comer oblea, vas a comer solterita, cholaos, cremita, forchita, jalea de pata espectacular, y aparte de eso alrededor, en el entorno encontramos gastronomía gourmet. Si queremos chorizo, tenemos los chorizos. Alcalá es conocida también como el Triángulo del Chorizo. Entonces chorizo de todo, ahumado, frito, no sé qué, pero una cantidad de chorizo riquísimo. También tenemos experiencia en tabla de quesos, ruta lechera, también tenemos aquí. Tenemos vinos de café, vinos de cítricos. Variedad de vinos. Tenemos una cantidad de cosas enormes para mostrarle, pero más allá también tenemos un plato especial, el sancocho montañero, con una pechuga enorme, un pernil enorme con platanito, con yuca, con papa, con de todo le cuento, y rico arroz. Pero no te puedes perder esa picadita de chorizo. Cuando llegues a algún lugar de nuestro municipio, pide la picada de chorizo para que te deleites. Y si quieres conocer de la Lo historia. mejor de Alcalá, que no es un pueblo violento, nada, lo veo muy tranquilo. No, Alcalá remanso de paz. Sí, es muy tranquilo. Alcalá remanso de paz. Puede venir cualquier persona, cualquier hora. Usted puede salir con su celular en cualquier lado. No es como Sí. en la ciudad que usted tiene que... No, aquí no. No, aquí no. No, acá sí Alcalá, es que ahí mismo se tranquilidad. respira tranquilidad. Alcalá es paz, Alcalá es biodiversidad, Alcalá es amor. Aquí te recibimos con Alcalá todo es el cariño. historia. Alcalá te recibimos con todo Es el historia, cariño, con es- abrazo, con una sonrisa. Aquí no le decimos, don Fulano, papito, ¿qué más? Así es en Alcalá, a todo el mundo, papito, bienvenido a Alcalá. Así es. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, usted.